Pero el concepto del podcast masivo es no el seguimiento del podcast, pero los reels que tú marcas, muchos de ellos, que son frases muy icónicas y muy marcadas, eso sí que hace un impacto fuerte. El que hace un podcast o lo sigue entero es porque quiere realmente aprender y está concentrado en aprender o entender lo que haces realmente. Pero el de pie a calle, que no entiende muchas veces el negocio, pues sí quiere ver que hay posibilidades para hacer cosas en la vida, que tú lo demuestras cada día, eso sí que está haciendo un impacto fuerte con el tema de los reels y tal. Bueno, muchas veces lo digo, tío, que al final no es tanto el marcar el camino de que la gente pueda hacer las cosas. O sea, yo creo que la gente cuando me ve a mí, ve un espejo, tío, ¿sabes? Y creo que nos han vendido una moto en España continuamente de que si no eres hijo de o no eres tal, no puedes llegar a nada. Y yo no estoy nada de acuerdo con eso y creo que es difícil, pero se puede llegar. Y yo soy la representación de que eso es mentira. Entonces, lo que hace la gente, que el ser humano es bastante egoísta, es ver en mí un espejo, ¿no? O sea, a la gente le importa un carajo si a mí me ha ido bien o no. A la gente lo que le mola o lo que le atrae de mi contenido es ver que un tío que más o menos sale de una situación normal, pues como el 99,9% de las personas en España, pues con curro y resiliencia, pues ha tenido ciertos resultados. Ya la gente luego valora si es bueno o malo, tal. Pero la gente lo que quiere ver es un espejo, tío. Está claro, porque al final lo que hace el sistema, no solo en España, en Europa entera, es que como más callas de la gente, más pueden recaptar y Sí, más quieren pueden... decir, pero ¿tú no crees que eso es una frase que nos vamos repitiendo no, de que nos quieren pero el tontos, concepto enfermos y tal? entonces, ¿ves mucho la televisión? La televisión normal, ¿no? Netflix o No, películas. la televisión normal hace tiempo que ya... Vale. ¿Ves? Pues el concepto, o sea, quien pierde tiempo en la televisión es porque no tiene capacidad o no ha tenido oportunidades para poder hacer otras cosas para dejar de ver la televisión. Y cuando ves esta televisión, la información que llega es la que está muy cuadrada para que hagas un camino a otro. Y tú lo has dicho muy claro, la oportunidad está ahí, encima de la mesa. Y muchas veces el que no tiene nada, como ya no tiene nada, de perdidos al río. Es cuando realmente tu ingenio sale. Claro. Y el ingenio, porque como ya no puedes perder nada, ya no puedes perder nada. Como mucho te has trabajado otra vez donde viniste, o a otra fábrica o a otra empresa, pero el concepto es este, que la gente, lo que tú haces, como bien has dicho, como espejo, es que hay oportunidades. Y si quieres llegar, llegas. Y lo de los idiomas o fronteras, eso también ya es una situación que ya no existe en esta vida. Mírate realmente lo que ha hecho Luis Enrique ayer, ¿no? Que gana la Copa Champions y habla en español en el vestuario y él decía, si me quieren entender, me entienden. Porque la gente tiene capacidad para entendernos. Entonces, y lo has demostrado tú, que estás haciendo operaciones en toda Europa. Y esto es lo que te pone a otro nivel. Nosotros estamos encantados aquí porque tenemos un podcast del motor pequeñito y tú que estás haciendo cosas muy interesantes. No, tío, pero motor. yo se lo decía muchas veces a Sito y tal. Yo creo que falta contenido de motor de calidad. Yo creo que el traspasar a las redes sociales o a Internet el contenido que se ha estado haciendo históricamente en tele, creo que es el futuro, tío. Porque primero que yo creo que es mucho más fresco, es un entorno mucho más fresco y mucho más dinámico. Y creo que hay un montón de profesionales como tú que podéis liderar un sector, ¿sabes? No, lo que está, No necesitas tanto para hacer un contenido bueno de motor, no necesitas tanto despliegue muchas no, veces. lo que está claro es que con eso saltas protocolos. Y los protocolos, cuando los saltas y sabes de lo que hablas, más o menos, llegas mucho más lejos con la gente, con el público. Porque cuando todo está muy marcado, Te conectas mucho más, ¿no? es la frescura. ¿Tú has estado en tele antes? ¿Has hecho algo de comentarista y tal? Yo he hecho alguna cosa comentarista, pero lógicamente, como dices tú, estaba muy marcado el patrón. ¿No? Pues claramente A mí me da ha sido incómodo para la televisión. Es lo Porque que te mi quiero decir. patronaje es como parecido al tuyo, que decimos lo que pensamos. Claro. Con educación y con respeto, pero... ¿Y te encorsetan? En televisión sí, claro. ¿Sí? En televisión está todo muy marcado el patrón. ¿Pero cuál es el patrón? El patrón es que hay un guión y que el comentarista es el que guía este programa con unos timings, unas horas de directo y el podcast arrancas y acaba cuando acaba. Y nosotros en Duro la Vida hacemos normalmente 1 hora y media y casi nunca cumplimos. ¿Por qué? Porque siempre salen cosas. Y esas pasadas de 1 hora y media es donde sale el jugo de verdad del podcast. Porque A mí lo que me mola mucho del motero, tío, es que es un tío... O sea, un motero es una persona que es motera. Es fiel.
No, y no, es, no y solo es de que sea apasionada fiel, sino, muy sino que su vida gira en torno a la moto. a la moto, tío, Vive ¿sabes? por y para la moto. Yo creo que no hay nada peor que... Hay una cosa peor que un motero, que es una motera. Yo creo que son mucho más radicales Sí, sí, sí. las tías moteras, Está claro, ¿no? está claro. Porque supongo que también la barrera de entrada como motera tiene que ser superior a la de motero, ¿no? Tú te compras una moto y entras dentro de lo normal. Pero una motera es algo... Cuando la mujer motera es muy motera, Es muy todo de las radical, motos, ¿no? sabe todo de las motos, hace al 100%. ¿Y tú qué? ¿Fórmula 1 o motos? ¿Qué te gusta más? ¿2 o 4 ruedas? Hostia, yo fui muy... Ahora me dirás, helicópteros. Helicópteros. La respuesta está clara, ¿no? Es que ¿sabes qué pasa? Helicópteros. Que el mismo instructor o su piloto privado es mismo instructor de los dos como titulación de helicópteros y aviones y cosas. Por eso te lo comentaba. 2, 4 ruedas. Pues mira, he tenido épocas, tío. He tenido épocas muy moteras. Mi padre me compró una moto cuando yo tenía 5 años, una Malanca, que era una moto italiana que vendían en Granollers, que me acuerdo que a mí me llamaban la hormiga atómica de pequeño, tío. Porque mi padre me decía, un colgado, ¿eh? Teníamos un terreno en una urbanización que se llama Balcanera. Entonces mi padre llegó allí con la moto, me puso el tope en el gas. Pues tenía 5 años, ¿sabes? Me puso un casco y me dijo, vete. Y yo podía ir por la urbanización con los coches con 5 años, que decía, papá, o sea, yo lo pienso ahora. Pues que otras épocas era así. Yo en Sant Cugat, yo nací en Sant Cugat, Y podías ir me con fui la a motillo. Italia, pero en Sant Cugat, claro, eran 30.000 habitantes, ahora hay 110.000. Eran 5 policías. Yo con la moto iba a casa y volvía y hacía como si no pasara nada. ¿Te Buena puedes, época, te puedes creer que con 30 y pico años, casi 40, vi pasar aquella moto por la calle a uno que se la había comprado a mi padre? Bueno, en realidad la historia fue un poco más rocambolesca. Cuando ya me hice un poco más grande, claro, la Malanca tiene unas ruedas así, Claro. ¿sabes? Y Lo entonces, que veías grande de pequeño, ahora lo ves. efectivamente, y entonces mi padre se la cambió a un tío que tenía una Cota 48. Una Cota, Una, una una, 48, 48. no, una Bultaco Chispa tenía. Una chispa. Una Chispa de tres marchas, con embrague 3 marchas. Y mi padre le cambió la Bultaco Chispa por la Malanca. Y eso acabó ahí, ya le perdí el recorrido a la Bultaco Chispa, no sé dónde acabó, pero un día vi aparecer un tío con mi moto por la calle y salí corriendo y le dije, para, esa moto es mía. Y yo, vaya, tal, ponle precio, Ya la quiero, ¿has visto? ponle precio. Los recuerdos, para colgarla encima en el Está en mi casa, ¿eh? escaparate, ¿sí? Se la compré. Un mueble, ¿no? Se la compré. Bueno, se la compré, no, el tío le di tanto rollo que al final me la regaló. O sea, Me la al final, regaló. lo que está claro es que le gustan más las motos que los coches, porque si la anécdota que tiene es tan... En, es tan en esa fase fui muy motero, me saqué el carnet de moto grande y con 18 años me compré una 750F, que aquello ni frenaba. O sea, tenías que mandarle por burofax y decirle que quería frenar a, a tomar por saco. y me dio una hostia y dije, ¿sabes qué? Vamos a por lo seguro. Vamos a ir a lo seguro. Entonces me pasé a los coches. Y ya empecé a ser más cochero, a partir de los 18, 19. Y algunas veces me pilla el calentón, que me llama el Joanet de Iconic y tal, y me dice, he comprado unas motos, una Augusta, un no sé qué. Y yo, ¿sabes? Pero no tengo cuerpo para caerme ya, tío. Déjalo, ¿No? pero es normal, tu cabeza está en otro sitio. Cuando estabas en aquella época, tu mentalidad estaba dedicada a unas situaciones, ahora la tienes dedicada a otras. No, tío, Y pero, está claro que, claro, pues que para subirse a la moto hay que estar muy, muy concentrado. Muy concentrado. O sea, decía otro día Tito Rabat, ¿no? Comparaba coches. Por la calle, tío, es muy peligroso. Sí, la verdad es que yo no voy en moto por la calle. ¿No? O sea, la he cogido 2 veces al año, la cojo 2 veces. ¿Qué tienes? Tengo una M me gusta, una Senna, una F4 y Diabel y las Ducatis, italiano. Yo es que soy muy italiano. Ya, Me fui para allá a vivir cuando era joven, entonces se me incrustó esa mentalidad italiana, también de emprendedor, de ganas de superar cualquier situación, como tú has hecho. Al final, querer es poder y al final es lo que tú estás demostrando cada vez que haces cosas en los o podcasts. sea, que te calienta mucho la moto, tío. O sea, la coges, suena tan bien, tan bonita, ¿sabes? Por eso que, Empiezas a- por eso que el circuito y calentarse en el circuito, porque lo ves de otra manera. Y cuando te calientas en el circuito, se te pasa el calentón y cuando vas en la calle, eres consciente de lo que puede pasar. Bueno, claro, es que en el circuito, aún y con eso, yo creo que las motos son infinitamente más peligrosas. O sea, yo el otro día hablaba con un piloto
que ahora es piloto probador y tal, y digo, tío, no os pagan suficiente para el riesgo que llegáis a correr, ¿no? O sea, tú ves el final de la vida de un piloto de Fórmula 1 y el tío está entero. No, no, entero. Y ves un tío, ves un piloto de moto de GP y el tío tiene más tornillos que la moto ya. O sea, va traspasando tornillos de la moto a su cuerpo a medida que pasan los años, tío. Estáis atornillados, cabrones. Si le sigues en un caminar o en un paseíto, te vuelves loco, porque va como la Ducati hace 30 años. No pistón, pasáis ni un control de seguridad del la aeropuerto. verdad es que no, o sea, pilotos de motos. Yo lo hablaba con Rins el otro día, o sea, le decía, hostia, hay que recuperarse bien porque si no a los 50, porque cuando estás en la élite, si te rompes, aunque estés roto, como estás muy enfocado de coco y estás muy en forma, tu estado de forma compensa las lesiones. Pero cuando ya bajas el tono de forma, típico de futbolistas, nadador o tenista, que coges unos 5 o 6 kilos, el cuerpo esto lo nota. Y es ahí donde realmente sale todas las lesiones. Salen post carrera deportiva. Ya, claro. Y las, de, Claro, es que- las físicas y las psicológicas. ¿Sí? Sí, Mucha gente tocaba. una caída a 300 que han necesitado 5 meses para recuperarte o un año para recuperarte, esto a los 50 o a los 40 te acaba pasando factura. Porque cuando te levantas cada día y te duele, y duermes apoyado y te duele, y te duele, y te duele, y todo te va doliendo, esto acaba pasando factura. ¿Por qué? Porque te arrepientes de haber vuelto a veces muy pronto, te arrepientes de no haber hecho las cosas mejor, pero hay tanta presión que te hacen subir a la moto tal como te caes, pues esto hace que la gente no piense. Mira qué ha pasado con Jorge Martín, ¿no? Jorge Martín, esta polémica que hay ahora, se cae la primera carrera contra Aprilia, se vuelve a subir a la moto corriendo, hay una presión mediática frutal, un contrato de millonario, se vuelve a subir, se vuelve a caer, se va a hacer daño y ahora mismo dice, no me quiero hacer daño, rompo cláusula, no quiero subirme en la moto, para que veas el concepto de presión y de dolor que puede estar sufriendo esta persona. Estuvo en Qatar 15 días. ¿Llegas a notar que una moto, o sea, llegáis a tener el tacto? En un minuto. No has hecho la pregunta y te la estoy respondiendo. En un minuto. O sea, tú sabes que esa moto te va a hacer daño. Tú sabes que con una moto vas a ganar fumándote un cigarro, por decir una. O que dando el 300% no hagas ni entre los 10 primeros o te hagas mucho daño. Y esta es la lectura que ha hecho. ¿Y eso es más de la moto o de la compenetración del piloto con la moto? Eso es el feeling de que cuando tú tienes talento, si tienes esas herramientas, el talento sale solo. Ahora mismo tu talento sale solo en muchas cosas que haces, porque sabes que tienes un equipo detrás. Confías tanto que ahora tu concentración para hacer nuevos negocios, hacer cosas, está puro, porque ya no piensas en muchas cosas que tenías que pensar en el pasado. Y ahora te es mucho más fácil hacer negocios que hace 10 años, seguramente. Pues un piloto, cuando tiene la capacidad, que ya ha evolucionado de una manera, un buen técnico, una buena estación en casa, tal, cuando tiene la moto buena, hace maravillas, gastando la mitad de energía que cuando tienes una moto mala. Mala no, perdona. Y eso, que no te da. y eso entiendo que tú no firmas previo prueba de la moto. No puedes hacerlo. No puedes. Esa es la lástima. Y sumado aquí, que también pasa en las carreras deportivas, que a veces no tienes ni opciones. En este caso, Jorge Martín, la opción de ese Ducati, porque se cargaron al equipo Pramac, era o Yamaha, o Honda o Aprilia. ¿Cuál de las tres te hubiese subido? Si pudiese escoger una cuarta Ducati, no se hubiese subido a ninguna de las tres. Ese es el concepto, que tú sabes ya. Y hay épocas por el reglamento, por los neumáticos, por la mentalidad, por el presupuesto, por cómo está la fábrica en ventas, comercialmente. Suzuki ganó el Campeonato del Mundo hace 5 años, en el COVID, y por tema del COVID cierran el Campeonato del Mundo de MotoGP y cierran todo, porque habían perdido en ventas y anularon el proyecto. ¿Quién? Ganando, Suzuki. A Suzuki. Ganando. Por eso que hay tantos parámetros. ¿Era una buena moto Suzuki aquel año? Bueno, leyeron muy bien el concepto de lo que era en aquel momento el reglamento, porque como estábamos en un punto de COVID, no se pueden hacer evoluciones, pues la moto más dinámica, con mejor compromiso, era la Suzuki. Leyeron muy bien digamos, el reglamento, los parámetros, las posibilidades de entrenar, las posibilidades de ir a hacer los circuitos y sacaron jugo. Ahora, nunca más. Hay suerte de flor de un día, ¿no? Que dicen. Esto en los negocios no pasa, ¿no? Claro, o sea, se aprovecharon de que había llovido en el. Podría decir así. Porque en igualdad de condiciones Suzuki no hubiera. O sea, en una situación más o menos estándar. No tiene la capacidad económica, ni de velocidad, ni de capacidad interna para poder estar a la altura de marcas como Honda, Yamaha o Ducati. Así es. Parecido a los negocios, ¿lo has visto? Todo igual.
Bueno, pero muchas veces en los negocios también viene el Suzuki de turno y te sorprende, ¿eh? Claro, ¿por qué? Porque como decíamos antes, cuando tienes nada y de perdido al río, es cuando sacas la agudece, la necesidad agudece el ingenio, ¿no? Y a veces también los flecos de los nichos de la política o de las leyes, o cuando te coge en una subida o una bajada de crisis o de punto de burbuja, ¿no? Hay muchos proyectos, supongo, y negocios que si coges el pico de subida, tienes un recorrido de 5 años, si coges arriba del todo, el recorrido es muy corto. Entonces tú dirías, ahí no toca invertir ahora, y todo el mundo, pero si está en auge o está arriba del todo, y tú podías leer, yo no, pero otros tampoco, no toca ese negocio. Y eso lo hace la gente que tiene pues esa experiencia o que encuentras. Hostia, y a mí me pasa a veces, tío, en algunos negocios, y lo veo últimamente, tío, que cada vez veo que es mucho más importante la empatía y el intentar ser buena persona, tío. Es que no cabe duda en esto, y yo y lo reafirmo, ¿por qué? Porque cuando tú ya te levantas, la gente está cabreada. El ser humano está cabreado. Y el ser humano es la peor raza que hay en esta tierra. Porque tú vas a un perro, le vas a comer, lo tratas bien y te va a responder igual. Es directo, es un B2B. El ser humano lo tratas bien y lo que acaba cogiendo es envidia porque lo has tratado bien, pero porque piensa que le quieres comprar o que le quieres hacer el lío Sí, o siempre cualquier cosa. estás Y el ser viendo. humano, hemos llegado a un punto con tanta información negativa sobre todo, que puedes ahora coger en Google o en cualquier situación, que el ser humano es la peor raza que hay en la Tierra. Y esto convierte que los negocios, el éxito lo tienen cuando un buen equipo entiende que es un equipo entero para sumar bien. Porque muchas veces te pasa que el mismo trabajador que tienes en casa, que le pagas bien, te pega el lío por detrás. Y dices, pues te estoy pagando bien, te estoy trabajando bien, te estoy cuidando bien. Pero la mente humana. Pero el lío para ti, ¿qué es? Que se El monte por lío, su el cuenta. lío que, bueno, pues que quiera coger la baja, que quiera no ir a trabajar los fines de semana, que cuando vea a las 5 ya está plegando, cuando faltan 3 horas todavía para plegar, que bajo 5 veces a fumar abajo a la calle, que le tengo envidia a mi jefe y pues en vez de apretar, pues no aprieto. El lío es este, el lío es que todavía, Es un tema de educación, yo creo, ¿eh? bueno, y de empatía, como me has dicho, sobre todo de empatía, porque si tú tienes un negocio y la gente que tiene detrás es empática, va a mejorar el negocio. Y es un éxito para todos. Pero no todo el mundo está contento con eso, porque la gente tiene la cabeza en su casa, en sus problemas, y es muy complicado. Sí, Muy un complicado. poco, un poco Bueno, sí. La verdad es que sí. Oye, tío, ¿cuándo un bolito por el helicóptero? cuando quieras, ¿No? te vamos con tal. Lo vas a llevar tú, claro, ¿no? Claro, ¿has subido en el B4 o qué? Yo en el B4 no, he subido B3, pero para mí eso es muy fácil. Vamos a matizar. Yo vengo de volar con el R22, Robinson 22, que es un cacharrillo que tiene 150 caballos, que no se levanta del suelo cuando hace calor, porque La no gente tiene no entiende potencia. eso. Yo creo que deberías explicarlo. Mejor todavía, ¿no? Claro, porque la gente no entiende que los helicópteros vuelen peor con el calor. Pero los helicópteros Bueno, vuelan peor con el calor y con la por la altura. altura, sobre todo. Por el calor y la altura, porque el helicóptero de un Robinson 22 es un motor pequeñito, de combustión, no es un reactor, 150 caballos, y con un peso que es muy equilibrado para su potencia, pero que le cuesta pues levantarse, le cuesta pues despegar, hacer dos movimientos que no puedes tirar de timón para hacer overing, ¿sabes? El helicóptero que habla José, el B4, es un cacharro de a palabras mayores, que cuando haces el lift sube en vertical tranquilamente, y el Robinson tienes que despegar como una avioneta prácticamente. Pero se mueve, De se hecho, mueve, biodramina necesitas. el concepto aeronáutico este de que el helicóptero planee o que del helicóptero despegue como un avión haciendo efecto suelo, la gente no lo tiene interiorizado. Entonces, yo creo que es una Y a cosa mí es que muy divertido. Aprendes mucho, pasa que pero es un riesgo elevado. pero va sin hidráulico. Es un riesgo elevado. Eso. Pero ahí aprendes, ¿eh? Ahí Hombre, aprendes, claro, ¿eh? sí, sí. Cuando me he subido a un B3 o un B2, ¿El 44 lo llevas o no? el 44 he ido con vigas en más de una ocasión, y la verdad es que el 44 ya es otro salto de calidad. Se mueve, pero es otra película. ¿Sí? Y luego el B2, B3 ya es otra. Sí, o sea, Sí, ¿notas para mucho mí- la diferencia entre sí, un para 22 mí y es un como, 44? comparado con la moto, sería un 22 es como llevar una 300, que la moto no se mueve, o en un barco llevar un motor pequeñito, que tienes una deriva muy grande, y luego tienes dos motores, o ya tienes luego un yate de 20 metros, que como pesa, pues no se mueve. Potencia absoluta, y puedes controlar, porque cada movimiento que haces es reactivo a tu cabeza. En la reacción de un 22 no es reactivo a tu cabeza,
tienes que calcular muy los tiempos, con un margen muy elevado de maniobra. Y el, No hay potencia. ya, no, No hay chicha, potencia, no hay chicha. potencia está Se clarísimo. va al rojo siempre. Pero el cíclico, si lo pasas ahí de vuelta. Y pita todo Pisa el rato, todo el rato, todo el rato. Pero el cíclico sin hidráulico es muy duro o qué? Es duro. Es duro y vas con una tensión en el brazo importante. ¿Sí? Sí, y vas todo el rato trabajando. Todo el rato trabajando. Todo el rato, todo el rato. Y O sea, con los pies, y con los pies. Claro, y hacer estacionario con eso tiene que ser duro, ¿no? Bueno, pues es donde se aprende. De hecho, es como ir a hacer trial con un helicóptero. Ya, está claro. Eso está chulo, ¿eh? Dile, oye, Betri, llévalo un día a hacer un 22, ya verás. Me parece que ha perdido la habilitación el Petri del 22 ya. ¿Ah, sí? Porque no lo vuela. No lo vuela. 24 y tal. Volaba conmigo y hacía virguerías. No, el Petri hace virguerías en todo, ¿sabes? O sea, la verdad es que el tío coge una piedra y te la vuela, ¿sabes? Increíble. Pero ya pues yo creo que lo tiene muy innato, lo tiene muy metido. Bueno, lo que hablamos siempre, que cuando ya superas una capacidad de estación, luego te es natural todo. Sí, pero es de los que conozco, tío, que siguen teniéndole respeto al aire, ¿sabes? Sí. Que hay muchos que. Hostia, ¿tú conociste a Rimbaud? Sí. Rimbaud era un tío que yo me acuerdo de toda la vida, tío. Me acuerdo que me metió un día una bulla porque me dejé la guarda sin poner, tío. Me dijo, tío, esto no, nunca más, tal, no sé qué. Si paramos ahora motor, nos vamos al suelo, ¿eh? Hostia, ¿sabes? Y cuando se mató, tío, me quedé loquísimo porque ese tío volaba el metro 3, aquel. Que yo no sé cómo volaba aquello, ¿sabes? Pero llegó un momento, tío, que tenía demasiada confianza, tío. Bueno, es lo que hablamos, y cuando ya tienes una confianza, es como hablamos de Márquez, ¿no? Las caídas que ha tenido ahora ganando carreras, que cuando vas tan sobrado, tu misma cabeza te juega una mala pasada, porque hace que inhibes ciertos parámetros y que ni los veas. Y eso, claro, en los negocios puede ser muy bueno, o incluso también puede ser fracaso, pero en un riesgo como la moto o el helicóptero. Al final de la vida de Márquez, ¿tú dónde crees que va a quedar? ¿Va a quedar como por encima de Rossi? O sea, ¿va a ser historia? Tiene 3 años muy buenos, pero es que sumado le ha caído como anillo al dedo. O sea, no podía tener un compañero, un aliado, un protector y un manager o un guarda de seguridad mejor que su hermano. Lleva una moto muy similar, la más similar entre todos los años últimos con Ducati. Antes eran 2 años, un año, medio. Le han hecho tan buena la moto de 24 que la 25 ya no es tan buena como la 24. Por eso han hecho un paso para atrás. Por eso ahora la 24 y la 24 y medio están a la perfección. Pero ¿qué ha pasado? Que como Alex viene de la 23, que era peor que la 22, se ha vuelto a encontrar con la 22 mejorada la 24. Esto ha hecho que, por eso Alex Márquez ha hecho esa totalidad. Y lo ha hecho tan bueno y acercarse mucho a su hermano. Pero como su hermano hace magia, pues tiene un guardaespaldas. Eso le da una tranquilidad a Marc, para hacer 3 mundiales. Fácil. O sea, tiene números para superar a Valentino Rossi. Y convertirse en el piloto más laureado de la nueva generación. Bueno, yo creo que el tío es un crack. O sea, No. es evidente que marca la diferencia en algunas ocasiones. Está claro. En muchas ocasiones. Es que lo vemos tan ya habitualmente que ya no le das valor, como siempre. La gente infravalora a las personas. Bueno, es como cuando veíamos a Messi en el Camp Nou, ¿no? Que decías, este tío cómo lo hace tan fácil, ¿no? ¿Cómo puede ser que...? Y aún. Ya. Y aún, a donde va lo hace. Al final es talento puro. Bueno, tío, ya te esperamos ahí a verte y un día vamos a volar. Oye, a ver cuándo Hondura la Vita, ¿no? ¿O qué? Hondura la Vita. Yo lo que veo... Pero traemos a Jorge también ese día, ¿no? No, yo he Claro, visto, claro. A Jorge, ¿no? Yo he visto un producto entre lo que es el mundo de la empresa, la dificultad, el dolor y el sufrimiento para triunfar y hacer un paralelismo con MotoGP. Entonces, bueno, el mundo del deporte en la élite en general, ¿eh? pero como nosotros nos dedicamos a MotoGP, jugar a ese dolor y ese sufrimiento para conseguir el éxito. Y creo que habéis hecho un producto que lo podemos bajar. Bueno, pero es que la élite profesional de cualquier deporte, con la élite profesional de trabajo, pasas por momentos muy duros, Este señor hoy, yo lo he visto, jodido de la espalda. Y todo el mundo, cuando lo ve, le pide una foto. Pero yo lo primero que he visto es que venía jodido de la espalda. Y cuando yo veía a Jorge Lorenzo jodido de la espalda, decía, hostia, ¿qué es? Se han reventado. Desgaste emocional. Desgaste emocional. Sí. En mi caso me revienta la espalda, tío. Es que el estrés te come por dentro. Porque es lo invisible. Es lo que, sin querer, lo tienes escondido, porque de cara a la gente, cuando negocias, tienes que ser muy fuerte y duro,
Pero esa dureza que hay por fuera ataca por dentro. Es como un retorno. Bueno, Yo veo me lo he pasado bien, José, me lo he pasado bien, Vamos a echar las buenas.